Bienvenidos a todos y a todas que estáis aquí esta tarde. Bienvenidos también a quien verá este vídeo a través de internet. El hecho de realizar esta grabación es porque sentí que hay determinados conceptos clave que son importantes conocer, saber, al menos haber escuchado antes de realizar una constelación. Voy a empezar desde el principio para que esto también sea útil a alguien que nunca haya escuchado hablar de esta técnica. Las constelaciones son una herramienta fenomenológica que tiene su base en la psicología sistémica. ¿Qué significa psicología sistémica? Psicología sistémica significa que se concibe al individuo no como una persona aislada, sino como una persona que pertenece a un sistema, a un grupo, a un conjunto. En constelaciones familiares hablamos de sistema familiar. Al sistema familiar pertenecen todas aquellas personas a través de las cuales estamos unidas por lazos sanguíneos, como son todos nuestros antepasados, pero no solo. También pertenecen a nuestro sistema, y esto es algo que considero revelador, que ha sido descubierto a través de las constelaciones, toda aquella persona que ha tenido una relación o un vínculo con nosotros o con alguien del sistema. Pongo un ejemplo que se trabaja mucho en los talleres, porque es un área pues muy importante para todos. Por ejemplo, en el tema de la pareja, trabajamos mucho el incluir, el honrar, el respetar y el agradecer a parejas anteriores, aunque no haya llegado a haber un matrimonio con esa persona, aunque no haya llegado a haber hijos, aunque la relación haya sido muy corta, incluso aunque no haya ha habido una relación de noviazgo, simplemente esa persona ha podido ser un amor platónico, pero ha sido alguien que ha pertenecido a nuestra vida. En ese área, igual de importante, es honrar, respetar y agradecer a las parejas anteriores de la actual pareja de uno. Esto es un trabajo que, dicho así, puede sonar como ¿y esto cómo se hace?, ¿no? Bueno, este es el trabajo que realizamos en constelaciones, pero esto es para explicar que no solo es una persona con la que nos une un lazo sanguíneo quien pertenece al sistema, sino que hay muchas otras relaciones de otro tipo, como el ejemplo que acabo de dar, que son personas que también pertenecen. Esto de pertenecer es un concepto que es muy importante comprender para ir profundizando este trabajo. Bert Hellinger fue la persona que ha dedicado pues más de 30 años de su vida a la labor de la difusión y el origen de las constelaciones, ¿no? Y a él le debemos pues toda esta trayectoria. Hellinger denominó lo que se llaman los órdenes del amor. Entonces, los órdenes del amor no es una religión, no es una moral. Hellinger formuló estos órdenes en base a muchas y miles de observaciones que realizó a través de todas las constelaciones en las que pudo estar presente y participó como constelador. Uno de esos órdenes muy importante es el orden de la pertenencia. ¿Qué significa el orden de la pertenencia? Significa que todos pertenecemos por igual al sistema. El sistema, Hellinger lo llamó como si tuviera un alma. Entonces, el alma del sistema familiar no juzga ni a buenos ni a malos y por tanto no excluye o no quiere más a unos que a otros. La base de muchos de nuestros problemas o dificultades es porque nosotros
o alguien de nuestro sistema anterior a nosotros haya excluido a alguien. Entonces, humanamente es muy fácil ponerse como justificaciones para excluir a alguien. Por ejemplo, alguien que ha hecho un daño, lo que llamamos un perpetrador, se tiende a excluir a esa persona, ¿no? Y en el día a día, nosotros continuamente, sin darnos cuenta, estamos excluyendo a alguien. Todas esas exclusiones llegan a somatizarse, por así decir, en nuestra vida a través de las diferentes áreas. Por eso se pueden constelar las diferentes áreas. Las diferentes áreas son la salud, la pareja, la sexualidad, el dinero, el trabajo, la realización profesional, que no es lo mismo, porque uno puede tener trabajo y no sentirse realizado profesionalmente, o uno puede tener mucho dinero pero no sentirse realizado en el trabajo del que obtiene ese dinero. Hay muchas áreas, entonces cada vez que alguno de nosotros sienta que hay alguna área de su vida, alguna situación, algún conflicto que no sabe cómo resolver, y normalmente uno, antes de decidirse a hacer una constelación, ya ha pensado mentalmente cuál sería la solución a ese problema. Entonces, ¿qué nos puede ofrecer una constelación? Una constelación nos ayuda a tomar conciencia en un nivel profundo de lo que está sucediendo en relación a una determinada situación, dificultad, conflicto, problema. ¿Qué significa en un nivel profundo? Pues muchas veces cuando nos enfrentamos a algo que de alguna forma está paralizando nuestra vida, o dar algún paso, o hay algún área en la que nos sentimos continuamente estancados, digamos que mentalmente pensamos muchas opciones de a qué se pueda deber eso. Entonces, cuando lo vemos solo mentalmente, yo lo llamo como el plano aparente, ¿no? El plano que nuestros ojos ven y en el que nuestra mente opera de alguna forma. Lo que vemos en constelaciones es que gracias a este trabajo podemos pasar del plano aparente a un plano mucho más profundo, en el cual se está originando ese problema, que sale a la superficie en forma de no tener recursos económicos, en forma de enfermedad, la forma en la que a cada uno se le aparezca. Pero en realidad, si nos fijamos solo en el nivel aparente, eso no se va a solucionar, porque de lo que se trata es de tomar conciencia de lo que está sucediendo a otro nivel. ¿Cómo trabajan las constelaciones? Cuando eso que está en lo profundo tiene que ver con un desorden, ahora explicaré lo que significa desorden, con un desorden en el sistema familiar, las constelaciones de alguna manera sacan ese desorden a la luz, para uno tomar conciencia y luego ya dar los pasos que cada uno, digamos, deba dar en su vida. ¿Qué ocurre? Que lo que está sucediendo en ese nivel profundo, la grandísima parte de las veces está sucediendo en un nivel inconsciente. A veces creemos que nosotros tomamos las decisiones, pero nuestro inconsciente tiene mucha fuerza. ¿En qué sentido digo esto? Se ha estudiado, hay muchos artículos en referencia a este tema, solo un 7% o menos de nuestras acciones, decisiones, elecciones, gustos, preferencias, las hacemos desde nuestra parte consciente. Es decir, que yo muchas veces creo que yo estoy eligiendo algo, pero solo lo elijo desde
ese 7% del consciente que se pone de manifiesto. El resto de situaciones son influidas por esta otra parte, que es más de un 90%. Parte de ese inconsciente está relacionado con nuestros vínculos sistémicos o temas pendientes de resolver en nuestro sistema familiar, ¿vale? Porque el resto de sistemas o el resto de grupos, y esto también es muy interesante, son una proyección. O sea, lo que nos sucede fuera, lo que nos sucede en el trabajo, lo que nos sucede con la pareja, lo que nos sucede en la comunidad de vecinos, todo es una proyección de algo que está pendiente de resolver o de algo que está pendiente de ver en nuestro sistema de origen, es decir, nuestro sistema familiar, ¿vale? Este es el orden de la pertenencia. Hay otro orden que tiene que ver con el que cada uno ocupa su lugar. ¿Qué significa esto? Pues que si las generaciones son hijos, padres, abuelos, bisabuelos, etcétera, hasta el origen, en el momento en el que uno como hijo no está realmente en su lugar de hijo con respecto a sus padres, se va a producir un desorden. Y esto es muy habitual. Es muy habitual, por ejemplo, que un hijo esté haciendo de padre de sus padres. Entonces, en ese caso, digamos que está usurpando el lugar del abuelo. Entonces, si el hijo está en el lugar del abuelo, el abuelo a su vez va a ocupar otro lugar que no es el que le corresponde, ¿no? Y así sucesivamente. A nivel energético, ¿qué ocurre? Que si uno está ocupando el lugar del abuelo, ya tiene una pareja que es la abuela y ya tiene unos hijos. Entonces, esta es una de las razones por las cuales alguien puede tener dificultad a la hora de encontrar pareja o a la hora de tener familia. No es la única, ni mucho menos, pero trato como de poner algún ejemplo que acompañe a lo que estoy diciendo. Habría otras muchas razones, por ejemplo, en el área de la dificultad para tener pareja o una pareja estable. Pero un ejemplo es ese. Otro desorden muy frecuente de hijos a padres es cuando el hijo se sitúa en medio de sus padres. En ese caso es como si el hijo tuviese dos parejas, un novio y una novia. Y aquí hay una gran limitación, y es cuando el hijo se entera o participa de alguna manera o opina de la vida privada de sus padres. Esto es muy peligroso, porque cuando un hijo participa de la vida privada de sus padres, que es tan sencillo como ponerse de parte de uno. En el momento en que nos ponemos de parte de uno o de otro, ya nos estamos entrometiendo, y aunque parezca algo normal en el sentido de habitual, no es normal en el sentido de que nos beneficie. Entonces, aquí algo fundamental para estar en nuestro lugar de hijos con respecto a nuestros padres es poder verles por igual, tomar la decisión interna y trabajar el realmente poder mirarles a los dos por igual, simplemente como nuestros padres, a cada uno, porque hemos necesitado a los dos para poder estar vivos, para poder nacer, y gracias a la vida que hayamos recibido, independientemente de cómo haya sido, independientemente de las circunstancias y situaciones de cada uno, si no es por la vida que ellos nos han dado, no habríamos podido vivir ninguna de las otras experiencias. Entonces, en ese sentido es importante mirarles por igual,
sin ponernos de parte de uno o de otro, dejándoles a ellos con sus cosas, con su vida privada, no desde el rechazo, sino desde el respeto, del agradecimiento. Y aquí entra algo, es un concepto del que hablamos mucho en constelaciones, que es el hecho de tomar a los padres. ¿Qué significa tomar a los padres? Tomar a los padres es agradecerles todo lo que nos han dado, sin entrar en juicios de si ha sido mucho o poco, o sea, agradecerles la vida tal y como ha sido, aceptarles como son, y aceptarles como son significa renunciar a la idea de que serían mejores si fueran de otra manera, renunciar a la idea de que si cambiara, de que si cambiara este aspecto de ellos, entonces la relación sería mejor. Aceptarles como son, tal y como son, renunciando a que tengan que cambiar, ¿no? Y esto es algo muy sutil, y me gusta siempre contar una anécdota. Estaba explicando esto un día y entonces pues alguien que estaba en un taller levanta la mano y dice, sí, yo acepto a mi madre como es y la quiero muchísimo como es, pero ¿qué puedo hacer para que ella cambie? ¿No? Entonces, ante esa pregunta es muy fácil que uno no se dé cuenta de que realmente a lo mejor no aceptamos a nuestros padres todo lo que creemos, porque solo en el momento en el que uno está pensando que el otro tiene que cambiar, ¿vale?, ya le estamos faltando el respeto. Entonces, tomar a los padres significa aceptarles como son, con todo esto que acabo de decir, agradecerles todo lo que nos viene de ellos, sin rechazar nada de lo que nos viene de ellos y sin pedirles o exigirles otra cosa más que lo que nos han dado. Esto también es muy importante. Y a la vez estar en nuestro lugar de hijos. Tomar a los padres no significa llevarse bien con ellos, porque alguien se puede llevar muy bien con sus padres de amigo a amigo, ¿sí? Pero de amigo a amigo no es el orden de hijos, padres, sino que los padres están por delante de nosotros, o como decimos en constelaciones, son más grandes que nosotros, porque de ellos nos viene la vida, ¿no? Entonces es muy diferente, alguien se puede llevar muy bien con sus padres como amigo y estar desordenado, precisamente porque hay una relación de colegas, ¿no?, por decirlo así llanamente. Entonces es muy importante tener en cuenta la importancia del orden familiar. Por mi experiencia, el gran trabajo está en la relación con los padres. Y es muy importante decir que el tomar a los padres no depende de la actitud de ellos, no depende de que ellos cambien, sino que es un trabajo que sucede a un nivel muy profundo dentro de cada uno y va de hijos a padres. Es decir, uno no puede decir, yo es que a mi madre no le puedo agradecer, no la puedo aceptar como es, porque hace esto y lo otro. No. El tomar a los padres o el honrar a los padres, que es lo mismo, no tiene que ver con su actitud con respecto a nosotros, sino que tiene que ver con nuestra actitud, una actitud muy profunda, no es una actitud de boquilla o una actitud mental, sino una actitud muy profunda de los hijos con respecto a los padres. Y además podemos ver muchas veces que cuando realmente un hijo, independientemente de las situaciones de sus padres, de sus dificultades, de sus cargas, les honramos como son, automáticamente
eso se ve reflejado en la vida del hijo. ¿De qué manera? Bueno, lo que vemos es que a través del padre, o a través de tomar al padre a nivel interno, y otra cosa importante es, no importa que estén separados, no importa incluso que hayan fallecido, en este sentido es cómo uno integra la figura de su padre y de su madre en uno mismo, a nivel interno. Entonces, en ese sentido, no importa cuál sea la situación, de si están juntos, de si no están juntos, de si le conocí, de si no le conocí, es más a otro nivel. Entonces, del padre nos viene la fuerza para estar en la vida, nos viene el compromiso, la voluntad para seguir hacia adelante con aquello que nos proponemos. Nos viene también el trabajo y, además del trabajo, la realización profesional. Entonces, cuando alguna de estas áreas está un poco bloqueada en nuestra vida, una de las primeras cosas que tenemos que ver, que pensar, que sentir es cómo estoy en relación a mi padre, ¿sí? Con respecto a la madre, está muy relacionado el tema de la relación de pareja, aunque la relación de pareja tiene que ver también cómo me sitúo frente a ellos dos, ¿no? Si estoy como hija, si estoy en medio de ellos, pero digamos la capacidad de amar, la capacidad de ponerme al servicio de la vida en todo lo que haga, en el trabajo, o ponerme al servicio de la vida también a través de la maternidad y de la paternidad. Esto de estar al servicio de la vida realmente es una actitud que se manifiesta en todas las áreas. Entonces, la capacidad de amar y de abrirnos a la vida proviene del tomar a la madre. Y la economía también proviene del tomar a la madre. ¿Por qué esto es así? El dinero es una energía de agradecimiento, es una energía de vida. Por eso el dinero va a fluir a aquellos lugares o a aquellas personas que se sienten agradecidas con todo, con la vida, y entonces, ¿de quién nos viene la vida? De nuestra madre, ¿sí? Por eso, en ese sentido, la economía se puede trabajar a través de ver cómo está mi relación con mi madre en un nivel profundo, ¿no? A ver si hay algo que tenga que ver. Sería uno de los aspectos, no el único. Y luego el éxito en la vida, en general, digamos que proviene de tomar a los dos por igual. Es verdad que esto pues no se consigue de un día para otro, es el trabajo de toda una vida, pero yo creo que es muy interesante saberlo para tomar conciencia de que no todos los problemas están fuera, de que quizá hay algo que yo pueda transformar a un nivel profundo o tomar conciencia de algo, y entonces es a través del tomar conciencia cómo lo de fuera puede empezar a cambiar. Pero llegados a este punto, me gustaría decir, no es que haya que hacer una constelación porque yo quiero cambiar algo, ¿sí? Este punto me parece importante, sino que quiero hacer una constelación para tomar conciencia de qué está produciendo esto. Entonces aquí se requiere estar en plena apertura a lo que la constelación me muestre, porque muchas veces me puede mostrar algo que a mi ego no le apetece en absoluto ver, pero que por otro lado es necesario que vea para que esa transformación se pueda dar. Pongo un ejemplo. Alguien a lo mejor se está sintiendo víctima en su relación con otra persona, o se está sintiendo atacada. Entonces
la gran parte de las ocasiones en las que hemos hecho una constelación de este tipo, en el que uno constela su relación con esa persona de la cual se está sintiendo víctima, la constelación lo que muestra es que la persona que está sentada constelando esto es el que está agrediendo al otro, es el que tiene esa energía de rabia y de enfado, y que entonces eso es lo que está sucediendo en el nivel profundo, y en el nivel aparente es lo contrario, porque funciona como un espejo. Yo estoy emitiendo hacia ti una energía inmensa de agresividad que ni veo, ni quiero reconocer, porque a lo mejor esa emoción para mí está vetada, entonces la reprimo o no la expreso, pero no expresarla no significa que esa energía no esté en mí. Entonces el otro, de alguna forma, hace de espejo y proyecta hacia mí lo que yo he empezado a generar hacia él, ¿sí? Entonces, en ese sentido, hace falta, bueno, ir con humildad y abiertos a lo que el campo es el espacio físico y energético donde se desarrolla la constelación. Entonces, ir abiertos y en esa actitud de humildad, de realmente estar abiertos a tomar conciencia de lo que esté sucediendo, porque solo así luego podrá venir el cambio. Si directamente hago una constelación con la intención de esto en mi vida no me gusta y esto quiero que cambie, sin previamente haber aceptado esa situación, sea la que sea, esa constelación o no se va a mover, o la persona no se va a sentir beneficiada de ella. Esto es muy importante. Una constelación no se hace con la intención de eliminar algo, sino de mostrar, de sacar a la luz lo que hace que tengamos esa dificultad en nuestra vida, ¿vale? Pero no podemos utilizar las constelaciones o pensar que voy a hacer una constelación para manipular mi realidad. Por ejemplo, una pareja que vayan juntos a constelar o uno de ellos y quieran constelar su relación de pareja. Si el destino de esa pareja, y Hellinger utiliza mucho la terminología destino, refiriéndose a los próximos pasos que la vida me pide que dé para tener fuerza para ir hacia adelante, porque muchas decisiones que tomamos nos dan fuerza para ir hacia adelante a la vida y otras decisiones nos restan fuerza y es como que vamos sintiéndonos cada vez pues más débiles, entonces es como si retrocediéramos pasos hacia atrás, ¿no? Que en esta terminología sería como mirar a la muerte, como mirar atrás, como mirar a los ancestros que ya no están. Entonces, cuando una pareja o un miembro de la pareja constela esa relación, tiene que saber que la constelación no va a cumplir el fin o el objetivo que esa pareja persiga. Es decir, si el destino de esa pareja es estar juntos, la constelación lo mostrará. Si esa pareja está teniendo caminos por separado, la constelación también lo va a mostrar. Más allá de lo que parezca aparentemente. Yo he visto constelaciones de parejas que aparentemente eran relaciones prácticamente rotas, y a partir de esa constelación, al mostrarse, digamos, las intrincaciones que cada uno tenía, intrincaciones cuando uno tiene una fidelidad
a un ancestro, entonces está repitiendo un patrón de un ancestro, entonces no está viviendo su propia vida. Entonces, cuando todas estas intrincaciones se liberan, uno está más disponible para su vida y por lo tanto uno está más disponible para su pareja. Muchas veces las relaciones se terminan no porque no hay amor, sino porque al menos una de las personas tiene muchas intrincaciones de este tipo y no puede estar disponible para la pareja, aunque quiera, pero es como una carga que a uno le hace como mirar hacia otro lado en vez de hacia donde quisiera mirar. Entonces, las constelaciones nos ayudan a poder estar más disponibles para nuestra vida, para nuestro destino, para nuestro trabajo, para nuestra pareja, para nuestros hijos. Porque es muy importante decir, todo aquello que tenemos pendiente de solucionar con nuestros padres, si no trabajamos en ello, sin querer eso se va a repetir con nuestros hijos. ¿Por qué? Porque si no he tomado a mis padres, en el fondo yo necesito una imagen interna de un padre y de una madre. Si no he construido esa imagen a través de mis verdaderos padres, en el momento en el que tenga hijos, esa persona que no ha tomado a los padres va a buscar en los hijos a unos padres. Por eso ese es un desorden que de alguna manera se perpetúa y que la única forma de pararlo no es llevando a los hijos a terapia, que bueno, sí, pero el trabajo, cuando un hijo tiene un problema, está con los padres, ¿vale? Porque si yo resuelvo todo lo que tengo que resolver con mis padres, así es como yo puedo ayudar a mis hijos y es la mejor herencia, digamos, que les puedo dejar para que ellos sean felices y tengan el camino despejado, ¿vale? No siempre todo tiene que ver con la relación con los padres. Hemos dicho que pertenecemos a un grupo, a un sistema. También hay influencias que nos vienen hasta de 5 y 6 generaciones atrás. Se está viendo que nos llega esa influencia, ¿vale? Pero sí es verdad que todo el mundo que he visto que tiene intrincaciones atrás también tiene un desorden con respecto a sus padres, ¿sí? Entonces esto es importante, tomar conciencia. Entonces la base de todo esto, o algo que a mí me ha ayudado mucho el trabajo con constelaciones, es la importancia de la aceptación de las cosas como son, de las situaciones como son, del decir sí a la vida tal y como es, aunque no lo entendamos. Incluso uno puede no entender una determinada situación y mirar a esa situación de frente y poder decirle, o sea, poder ponerse en actitud de honrar esa circunstancia aunque no la entienda. Eso ya es un paso. O sea, decir sí a ti como eres, aunque no lo entienda, ya lo entenderé, voy a renunciar incluso a la necesidad de entender por qué esto es así ahora. Eso es un paso enorme, no solo para nuestro bienestar, sino para caminar hacia adelante, para caminar hacia la vida. Muchas personas me habéis preguntado, entonces uno acepta y se queda cruzado de brazos. Entonces hay una diferencia entre aceptación y resignación, ¿no? O hay una diferencia entre ir a hacer una constelación desde la aceptación o desde la lucha. Yo puedo seguir queriendo crecer, evolucionar internamente desde la aceptación a lo que hay. Entonces la aceptación
lo que me va a producir va a ser una paz interna, una serenidad, un ser capaz de estar bien independientemente de lo que esté sucediendo fuera. Y eso no significa que yo me paralice en mi crecimiento. Eso significa que miro a la realidad como es y la miro y la acepto y la honro, porque también me doy cuenta de que la vida, o sea, es una energía tan grande que yo no me puedo poner por encima de esa energía. O sea, ponerme por encima de mi destino o de mi vida, si esto es lo que hay ahora, sería como de una gran soberbia, ¿no? Entonces, siempre que hay pues, este tipo de soberbia, luego en nuestra vida eso se va a notar. Se va a notar en las relaciones de poder, se va a notar en que de alguna forma nosotros mismos, al estar ante una actitud de lucha, las cosas nos van a dejar de fluir. En cambio, el destino más cargado, la situación de vida más difícil de una persona, en el momento en el que se pone al servicio de la vida, aunque sea a través de ese destino cargado, el camino se le empieza a abrir. Esto es muy significativo, por ejemplo, cuando alguien constela una enfermedad. Cuando alguien constela una enfermedad, algo principal para que eso empiece a moverse en la vida de la persona es que la persona y su enfermedad se puedan mirar, se puedan abrazar, se puedan reconciliar. Muchas de estas constelaciones comienzan el representante de la enfermedad por un lado y el representante de la persona por otro lado, no pudiéndose mirar, o la persona rechazando a la enfermedad. Esto no significa que a uno le guste estar enfermo, ¿no? Esto solo significa realmente nadie puede explicar cómo funciona la vida, pero dentro de que hay muchas cosas que no entendemos y dentro de que hay cosas que nadie puede explicar, cuando ocurren tenemos dos opciones. Como decía mi abuela, te puedes enfadar o desenfadar, y si te enfadas pues dos trabajos tienes. O sea, traducido al léxico de constelaciones, puedo ponerme en una actitud de aceptar lo que me está sucediendo y veré a dónde me lleva eso, o puedo estar en la lucha. Entonces, si estoy en la lucha, eso no va a cambiar, pero desde la aceptación, desde ese enfoque, desde esa actitud, sí puedo seguir moviéndome, ¿vale? Entonces, la paz que se puede experimentar, la apertura y la fluidez en la vida cuando uno se rinde ante lo que es, y cuando uno escucha a la vida también por dónde nos quiere llevar, más allá de que lo entendamos o no lo entendamos, pues yo diría que más allá del trabajo de constelaciones sería una de las claves para estar bien y para ser felices. Porque ¿qué ocurre? Que una persona que acepta todo como es y que está en el sí a todo y que acepta a las personas como son y que no necesita que nadie cambie para uno ser feliz porque acepta a los demás, sean como sean, esas personas no van a necesitar constelar. Entonces, por eso me parece clave decir esto, más allá de hablar de esta técnica de constelaciones, porque es de alguna manera como una filosofía de vida, ¿no? El poder estar con una actitud de poder mirar por igual a buenos y a malos, por tanto desaparecería el concepto de buenos y malos. Esto es interesante. Lo que vemos en constelaciones es
que uno puede estar repitiendo un patrón, una creencia de un ancestro, por un vínculo que hay con ese ancestro a nivel inconsciente, aunque yo en vida no le haya conocido. Es decir, no es que yo vaya a repetir cosas de la abuela que me crió, porque la haya conocido y porque en vida haya estado especialmente vinculada a ella. No, yo puedo también estar vinculada a ancestros que no he conocido, ¿vale? Cuando existen este tipo de vínculos o de fidelidades, que siempre son por amor, pero es un amor, lo que Hellinger denomina un amor arcaico. Un amor arcaico es aquel que cree, lo resumo en una frase, es como si alguien te dice, ay, antes de que tú te enfermes yo me enfermo por ti en tu lugar. Antes de que a ti te pase algo, que me pase a mí. Seguro que muchos habéis escuchado esta frase, o la habéis dicho, o os la han dicho. Bueno, pues esto, cuando somos niños, se produce continuamente, pero no explícitamente. Entonces, un niño cuando es pequeño, no tiene por qué sucederle nada. Entonces, cuanto más pequeños son los niños, significa que más cargas están cogiendo de sus padres. ¿Por qué? Porque por este amor arcaico que denomina Hellinger, significa te cojo lo tuyo para ponérmelo yo. De esa manera, todo síntoma en un niño deben de verlo los padres. ¿De acuerdo? En este sentido, no es que solo exista este amor arcaico cuando somos niños. Vamos creciendo y se nos pueden ir activando incluso también algunos de esos vínculos o fidelidades. Entonces, podemos estar sin darnos cuenta, sin ser conscientes, viviendo el destino de algún ancestro. Entonces consiste en sacar a la luz esos vínculos o esas fidelidades. Por un lado, para que ese ancestro descanse en paz, porque si yo estoy viviendo aquello, es porque en mi sistema hay algo que está pendiente de solucionar, pendiente de sanar. Y por eso hay alguien de los que está vivo que le toca, entre comillas, reparar eso a través de su vida. Y de esa manera, cuando se ha visto aquello, cuando se ha honrado aquello, agradecido aquello que el sistema necesitaba ver, entonces yo también quedo libre del destino de ese ancestro. ¿Sí? ¿Qué se puede constelar? Se puede constelar todas las áreas de nuestra vida, siempre y cuando en el momento en el que yo hago la constelación, eso sea lo prioritario para esa persona en ese momento de su vida. Es decir, si hace un año me hice un esguince en el tobillo izquierdo y aquello ya pasó, no tiene sentido que hoy haga una constelación de lo que me pasó hace un año. Tiene sentido que haga una constelación de lo que me ha pasado hoy, ayer, esta semana, o algo que se me lleva repitiendo un tiempo, o el área de la vida que tengo más bloqueada pero que me afecta en el ahora, en el presente. Esta es la constelación más efectiva, la del presente. ¿Y por qué es la más efectiva? Porque, como he dicho antes, cuando hay algo pendiente en el sistema por solucionar, por sanar, eso nos llega a nuestra vida a través de señales, de síntomas, signos. Y pueden ser signos aparentemente inofensivos, entonces mejor aprovechemos los signos inofensivos, los que todavía no llegan a una enfermedad, los que no llegan a una situación grave, que ya parece como difícil de dar la vuelta, porque todos esos signos son señales del sistema.
Y voy a poner algún ejemplo. Por ejemplo, hubo una persona que vino a constelar el que siempre se dejaba las luces de su casa encendidas. Y cuando ya se dio cuenta de que siempre se dejaba la luz del baño encendida, entonces ya se ponía una nota en la pared: revisa la luz del baño. Entonces revisaba la luz del baño, y el día que revisaba la luz del baño y la apagaba, se dejaba la de la cocina o se dejaba... Entonces, cuando hay una señal de ese tipo que se repite tanto, es muy interesante ver qué nos está diciendo el sistema con esa señal, porque en la medida en la que vayamos tomando más conciencia de este tipo de cosas, pues menos harán falta otro tipo de señales que nos hagan más daño, ¿no? Bueno, ejemplos como ese podría contar muchos, y son muy interesantes, como aparentemente la gente cuando escucha, uy, le motivó esta constelación, qué cosa más rara, y luego las cosas tan importantes que se pueden sanar, ¿no? a raíz de ese tema. Si tenéis alguna, podría estar hablando de constelaciones eternamente, porque hay mucha información y además es algo que disfruto y que me apasiona. Pero si hay alguien que tuviera alguna inquietud, algo que no se hubiera entendido bien de lo que he contado, pues adelante. Nada. ¿Cómo las haces las constelaciones? O sea, ¿en qué consiste el trabajo? Bien, gracias por esa pregunta. Se puede constelar de forma individual y de forma grupal. Incluso se puede constelar con muñequitos. Entonces, esas son las distintas formas que de constelar, pero la manera en la que yo resueno o en la que más me gusta trabajar, porque veo que se mueven muchas más cosas, es en grupo. Entonces, al trabajar en grupo, primero de todo decir que no hace falta entender cómo sucede, sino que lo importante es vivir y participar dentro de la constelación. Entonces, voy a poner un ejemplo muy sencillo para que se entienda. Si alguien quisiera trabajar la relación con su padre, entonces el constelador se centra y chequea o testa internamente qué representantes hacen falta para iniciar esa constelación. Entonces imaginemos que la persona que está a mi lado, que se quiere constelar, le digo que elija de todos los asistentes alguien que represente a su padre y alguien que represente a sí mismo. Importante decir, no hace falta que hay gente que me dice, y si no conozco a nadie, ¿cómo lo voy a hacer? Entonces, no es una cuestión de conocer a nadie, es más, cuanto menos conozca, pues mucho mejor, porque no depende de eso, ¿vale? Esas personas simplemente se levantan e internamente se dicen a quién están representando, ¿no? Están representando a esta persona o al padre de esta persona. Y no hace falta saber nada, ni de su relación, ni de cómo es su vida, simplemente se dicen internamente a quién representan, muy centrados, como si fuera una meditación activa. No tengo que pensar y cómo se moverá, solamente dejo que el cuerpo se mueva solo. Y que el cuerpo se mueva solo significa que voy a escuchar cada movimiento y me voy a dejar llevar por el cuerpo conforme me vaya dictando, sin preguntarme qué significa eso o qué deja de significar, sin preguntarme si lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal. Simplemente me dejo llevar por el cuerpo. En la primera etapa de las constelaciones, el constelador colocaba a los representantes. Hellinger ha evolucionado muchísimo con esta herramienta
Y ya desde hace unos años, lo que hemos visto a través de su evolución y de otros consteladores que le han seguido fielmente y continúan creciendo muchísimo con esto, es que el constelador, cuanto más al margen se quede de la constelación y solamente se ponga al servicio, en un estado muy centrado, menos manipulación hay en la constelación. Entonces, aquí ha habido una evolución de las constelaciones de hace 30 años a las constelaciones del movimiento del espíritu, de las que ya desde hace un tiempo habla Hellinger. Entonces, ¿qué significa eso? Hellinger movía a los representantes, pero un día se dio cuenta, casi por azar, de que si él no se levantaba a mover a los representantes eran movidos por una fuerza, por una energía. Entonces, es en conexión con esta energía que la constelación se va moviendo. Entonces es la energía quien permite la sanación, quien permite el movimiento de la constelación, siempre teniendo en cuenta la actitud de la persona que se va a constelar y también teniendo en cuenta el centramiento del constelador y de los representantes. Pero no es que para estar en conexión con esa energía haya que hacer nada raro o haya que hacer nada especial. Es algo que se puede explicar, como estoy intentando transmitir, pero que sobre todo es importante vivir como representante, ya no solo hacerte una constelación, sino que la experiencia de ser representante de una constelación para mí es un regalo, porque realmente hay cosas o sensaciones o experiencias o tomas de conciencia que solo las puedes tener habiéndolas vivido de esa forma. Entonces, en mi trabajo, en lo que yo hago, las constelaciones son en grupo y son en esta evolución que Hellinger ha hecho, en las cuales yo no muevo a los representantes para que sea la energía quien defina el movimiento que se tiene que dar, y los representantes tampoco hablan entre sí. Antes, en la primera etapa de las constelaciones, a los representantes sí se les decía, di esto, di aquello. La forma en la que yo trabajo no es hacia los representantes, sino que el trabajo es con la persona que se va a constelar. Entonces, si la constelación aparece que es que esta persona se está sintiendo más grande que su padre, o no lo está respetando, o aparece que está enfadado con él, entonces puede que le diga a esa persona: hay que honrar a tu padre, o visualiza esto, o di tal frase, pero siempre es con esta persona, para que haya cero manipulación dentro de la constelación. Y así el movimiento sea realmente lo que el campo necesita, que siempre es lo más adecuado, lo que el campo necesita. Así que, gracias. Y si tú representas a alguien, a algún familiar, por ejemplo, de la persona que está constelando, ¿eso influye en ti, que tú eres solo representante? ¿O solo...? Muy interesante. Lo mejor es elegir a los representantes sin pensar, solamente porque hay un impulso que, aunque yo no te conozca, siento que quiero que representes a mi padre, ¿no? Esa es la mejor decisión. De repente de todas las personas hay alguien como que de repente ves más, pues a esa es a la que eliges sin cuestionarte mentalmente en qué se parece o no se parece a esa persona. Entonces, en el momento en que se produce esa elección, por eso cuanto más automática sea, mejor, porque significa que hay una resonancia entre el representante y la persona a la que va a representar. Entonces,
¿Eso beneficia al representante? De alguna manera sí, porque si se le elige porque hay algo en él o en su sistema que está en resonancia con eso, es algo que ya se va a mover dentro de la persona. Pero es importante decir que ese representante está a disposición de la constelación que se está realizando, ¿vale? Entonces tiene que estar todo el tiempo centrado a disposición de la constelación que se está realizando. No es que aproveche esa representación para otra cosa, esto es importante. Pero al estar a disposición de esa constelación, al estar al servicio del sistema de la persona que se está constelando, puede darse cuenta de cosas propias, sí. También es importante decir, porque hay personas que a lo mejor tienen algún temor, uno al representar o al estar en un taller de constelaciones no se queda con nada de nadie que no esté primero en uno, ¿vale? Es decir, termino una constelación y yo he podido sentir el dolor más intenso, porque podemos sentir todo, porque en la vida nuestros ancestros han sentido de todo, ¿no? Eso, para empezar, podemos sentir de todo. Pero en el momento en el que se termina la constelación, cada uno vuelve a ser uno mismo. Si hay alguien que se queda embargado de una determinada emoción, es porque eso también está dentro de uno. Y gracias a lo que se acaba de hacer, eso de alguna forma ha salido a la luz. Pero no es que yo ahora estoy así porque participé en esta constelación, sino que eso estaba dentro de mí, pero yo no podía verlo o yo no había dejado que eso saliera. Si no es así, puede ser muy fructífero en el sentido de hacer tomas de conciencia. Por ejemplo, si uno tiene un problema con su padre y participa en una constelación y le eligen para representar al padre de otra persona, esa persona puede llegar a sentir la importancia o la necesidad de que su hijo le honre. Y eso puede hacer que ese hijo tome conciencia de la importancia de su actitud frente a su padre. Es decir, es muy importante estar muy centrados como representantes en la constelación en la que estamos, pero aun siendo representantes me puedo llevar muchas sensaciones y muchas tomas de conciencia para mi vida, eso sí. Y además son tomas de conciencia integradas, o sea, totalmente integradas en lo más profundo de nosotros, que es diferente a si alguien te cuenta que es que hay que honrar a los padres. Es muy diferente a que si uno siente, siendo representante de un padre o de una madre, el respeto y la honra de ese hijo. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Sí. Yo tengo dos preguntas. ¿Te hago las dos preguntas? ¿Sí? Seguidas? Vale. Bueno, la primera pregunta es cuando has comentado, has hablado de los padres y de los hijos. He visto que hay un vínculo tan grande entre los padres y los hijos y la posición de cada uno y todo eso, que me pregunto qué es lo que le hace diferente el que yo, por ejemplo, tenga necesidad de constelar unas cosas diferentes a un hermano o una hermana. Y otra pregunta es cuando también has hablado mucho de la posición de un hijo con los padres, de si se posicionaba en medio o más hacia un lado, hacia otro. ¿Qué pasa cuando uno de los dos, o el padre o la madre, muere y deja esta vida y tú has tenido poca relación con esa persona? No tienes poca referencia de él o de ella. Así es. Sí, comentaba antes que el trabajo de tomar a los padres es integrar a un nivel profundo dentro de nosotros su imagen,
o la imagen de mi madre o la imagen de mi padre. Y esto es independiente de si están juntos o separados, de si les he conocido o no, o de si están vivos o no. Es cierto que quien no ha conocido a uno de sus progenitores va a ser un trabajo en su vida esto de integrar esa imagen, ¿no? Conozco, por ejemplo, casos de mujeres que no conocieron a su padre porque murió durante la gestación o murió cuando ellas eran muy pequeñas y no tienen recuerdos. Y eso, por ejemplo, de alguna forma ha hecho que el área en su vida a trabajar sea la pareja, o el área donde haya dificultades más obvias sea el área de la pareja. ¿Por qué? Porque al no tener integrada la figura del padre a un nivel profundo, en la pareja buscan a un padre, no a un igual. Entonces hay un desorden. No significa que una pareja no pueda perdurar con un desorden, porque si una persona tiene un desorden que el otro miembro de la pareja necesita este desorden también para sanar algo, pues a veces puede funcionar. Pero no es una relación de igual a igual. Para que la relación de pareja, digamos, sea algo constructivo y con fuerza hacia adelante, una de las primeras premisas es que se puedan mirar de igual a igual. Que nadie esté por encima del otro, ¿no? El tema de la pareja es un tema muy interesante al cual le podemos dedicar una conferencia entera, porque tiene muchas aristas y muchas cosas a tener en cuenta sobre el tema. Y para poder completar tu pregunta, diríamos que esa persona le ha tocado a lo mejor no conocer a ese progenitor, y entonces ahí va a tener una oportunidad. Va a tener una oportunidad, porque allí donde siempre aparentemente hay una dificultad, luego las personas que en apariencia tienen más dificultades o les ha tocado un destino con una mochila más cargada, una vez que estas personas encaran la vida con esas dificultades y hacen todo este trabajo, luego son personas mucho más fuertes y luego son personas con muchas más oportunidades. Entonces, realmente lo único que hay que hacer es observar nuestra vida, observar nuestro destino y hacer lo mejor con ello que podamos. Y con respecto a la otra pregunta, esto tiene que ver con el orden sistémico. Igual que es importante que uno esté ordenado como hijo con respecto a sus padres, y así favorecer también que el orden vaya llegando a las generaciones que no lo hayan podido estar, entre los hermanos es muy importante estar ordenados. Y aquí hay algo muy interesante que he visto de forma muy continuada últimamente, y es que cuando una familia, por ejemplo, hay dos hermanos vivos, pero si ha habido algún aborto, es fundamental incluir a esos abortos. Por ejemplo, la persona que esté haciendo este trabajo y a lo mejor ella es la mayor de los vivos, el mayor de los hermanos, y a lo mejor antes ha habido algún aborto. Entonces, es importante que esa persona integre que ella es la segunda hija y la primera viva, pero es la segunda hija, ¿de acuerdo?
O por ejemplo, hay un tema muy interesante, sobre esto hay algún artículo escrito en la web, sobre el movimiento interrumpido. El movimiento interrumpido se produce cuando de niños hemos querido acercarnos a nuestros padres, y todavía influye más si es la madre por varios factores. Porque ha sido dentro de la madre donde nos hemos desarrollado durante la gestación y porque la lactancia también nos viene a través de la madre, ¿no? Entonces, en ese sentido, el vínculo con la madre es el mayor vínculo que podemos tener, porque gracias a ella hemos venido a la vida, ¿sí? ¿Qué ocurre? Que gracias a las ecografías, que no tienen ni 40 años, o sea, es algo relativamente nuevo en la historia, hemos sabido que hay muchos más embarazos gemelares de los que se pensaba. Entonces, hay muchas personas que a lo mejor, o muchos embarazos que ha nacido una persona y luego por lo que sea, uno descubre que no venía solo, que venía con un gemelo. Entonces, a este gemelo es muy muy importante también incluirlo como uno más dentro del sistema, ¿vale? Es decir, incluir a todos los hermanos, nacidos, no nacidos, ya sea que el aborto haya sido natural, ya sea que el aborto haya sido espontáneo. Es muy importante. Y para las personas que tenían un gemelo, es muy importante para sus vidas integrar esto. Esas personas se caracterizan por no ser capaces de involucrarse en una relación sentimental. De esto también hablamos en los talleres intensivos sobre la pareja, porque es muy importante. No son capaces de involucrarse en una relación sentimental, ¿por qué? Porque su mayor vínculo, que era este hermano gemelo, no ha podido llegar a vivir. Entonces es como si el mayor vínculo de amor, como es compartir este espacio en el útero de nuestra madre, hubiera desaparecido. Entonces, el dolor de experimentar la muerte del hermano, el que no llegara a sobrevivir, y además la culpa que traen estas personas, muchas veces sin saber de dónde les viene. Muchas veces es un sentido de culpa, de boicotearse ante las cosas. O sea, van a alcanzar una meta y en el momento menos pensado se boicotean con algo. Es una culpa que viene del pensamiento inconsciente de: si tú no sobreviviste, ¿cómo a mí me va a ir bien? ¿No? Y en el sentido de la pareja, y a lo que me refería con el movimiento interrumpido se llama a cuando hay un movimiento de amor hacia alguien. Entonces yo me muevo hacia alguien, y cuando estoy entregándome, o sea, cuando uno se va a abandonar a ese amor, ese alguien, por lo que sea, ¡boom!, desaparece. Entonces, ese movimiento interrumpido se puede dar cuando el hermano gemelo muere, si llega a suceder, dentro del vientre materno. Puede suceder en una separación con la madre a edad muy temprana, no porque la madre no le quiera, sino porque la vida a veces nos pone situaciones en que la madre tiene que ausentarse porque ha ocurrido algo y tiene que ausentarse, o puede ocurrir ante un destete abrupto, o de repente la madre a lo mejor se pone enferma hasta el punto de tener que llegar a separarse del hijo. Muchas cosas pueden suceder. Entonces, a esto le llamamos movimiento interrumpido. Continuando con tu pregunta,
como es tan importante el orden entre los hermanos, el desorden entre los vivos van a ser diferentes. Porque cada uno puede tener, empezando desde atrás, cada uno puede tener fidelidades diferentes, ancestros diferentes. Eso por un lado. Por otro lado, ella puede tener un gemelo y yo no, por ejemplo, ¿no? Y por otro lado, de los hijos vivos, el primogénito es el que, por definición, más carga va a llevar. Eso significa más intrincaciones, más vínculos con ancestros. ¿Qué sucede? Que después el siguiente, que en teoría primero sería el pequeño, hasta que hubiera más hijos, por amor a ese hermano mayor, coge parte de su carga. Por eso, dentro de las familias, hay hijos con un destino más cargado y otros menos cargado. Entonces, aquí hay una cosa que me parece muy bonita, y es que aquellos a lo mejor que tengáis hermanos con un destino más cargado, seguramente muchas veces han podido surgir dificultades o enfados con ellos. ¿Por qué es de esta manera? ¿Por qué es de esta otra? Pero en el fondo quizá pueda cambiar la percepción de esto y darnos cuenta de que gracias a que ellos llevan ese destino más cargado, a lo mejor nosotros estamos más livianos en relación a eso. Y que muchas veces dos hermanos, por ejemplo, no se llevan bien, no porque no se quieran, porque el amor entre hermanos es infinito, sino porque a lo mejor al relacionarse no se están mirando entre ellos, sino que a lo mejor uno, si está llevando el destino de un antepasado, al relacionarse con el otro, no está viendo al hermano, sino que está viendo a otro. Eso sucede muchas veces. Eso, por ejemplo, es algo en lo que ayudan mucho las constelaciones. Cuando los representantes salen, se puede ver si esas dos personas se pueden mirar a los ojos o no. Si no se miran, es que están mirando a otro ancestro. Entonces, ese desorden sale a la luz para que al final los hermanos se puedan mirar y ya se vean realmente quiénes son ellos. Una vez sacado a la luz esa intrincación, digamos. Todo eso. Aquí. ¿Alguna otra cosita? ¿Alguna duda? Bueno, pues por hoy nos vamos a despedir aquí. Muchas gracias a todos. Bueno, nos despedimos de los que nos ven en su casa, que ahora a nosotros nos queda mucho trabajo por delante. Esto ha sido solo la introducción al taller y ahora vamos a constelar y a trabajar y a abrirnos a la vida. Así que gracias a todos. Gracias. Gracias.